Finalmente se acabó la pesadilla para Boca. Después de 12 partidos sin ganar, después de haber alcanzado una racha histórica, su peor racha negativa, Boca finalmente en Mendoza consiguió sacarse la mufa, consiguió sacarse la yeta, consiguió darle un cachetazo a la actualidad y volver a quedarse con los 3 puntos en un partido importantísimo, no solo para cortar la mala racha de la que hablamos, no solo para volver a ganar, para volver a quedarse con los 3 puntos, para volver a ilusionarse, sino también porque habían perdido equipos claves en la lucha por entrar a la próxima Copa Libertadores de América. Boca con este resultado se vuelve a meter entre los 3 mejores equipos de la tabla anual y está por ahora, solo por ahora, clasificándose a la próxima instancia, a la próxima Copa Libertadores, perdón, instancia de nada. Lo importante a analizar es la manera en la que Boca termina ganando el partido con un desahogo terrible por parte de Velasco, llorando, haciendo el tercer gol faltando poquito para el final, terminando como de sacarse una yeta que Boca necesitaba sacarse desde el otro día con Racing, después de lo que vivió en el Mundial de Clubes, después de lo que pasó en la cancha de Huracán, después de lo que pasó en la Copa Argentina, que ya nos queda lejos, pero al fin y al cabo fue otro de los grandes fracasos de Boca en el 2025, pero también tenemos que ser sinceros y analizar el fútbol de Boca, porque no se puede analizar este gran resultado que se trajo Boca de Mendoza, más que nada por haber conseguido ganar y haber conseguido hacerlo de visitante, para lo mucho que le ha costado en los últimos años a Boca imponerse como visitante, pero Boca sigue teniendo muchísimas dudas de lo futbolístico. Boca sigue siendo un equipo muy dubitativo en cuanto al fútbol, con muchos problemas que tiene que resolver y que ojalá este partido y estos 3 puntos sirvan como puntapié para que Boca empiece a intentar cambiar algunas cosas. Realmente hay mucho para decir, hay mucho para analizar y como siempre digo que me toca analizar a Boca, qué difícil es analizar los partidos de Boca porque hay una catarata de emociones y una catarata de facetas y de tiempos de juego. Porque parece que los partidos de Boca se dividen en 2 o hasta en 3 partidos, porque empezó jugando un primer tiempo bastante bueno, bastante positivo, para lo malo que le habíamos visto en sus últimas versiones, para lo que habíamos dicho el otro día con Racing, que había sufrido, pero que había jugado un poquito mejor, y entiéndanme a lo que voy, no había jugado bien, pero había jugado un poquito mejor de lo que había jugado contra Huracán, contra Atlético Tucumán, en los últimos partidos del campeonato, mismo si viajamos hasta Oakland City, los últimos partidos del Mundial de Clubes, mismo la vuelta contra Unión con Argentinos en la cancha de Argentinos, había jugado un poquito mejor Boca, había mejorado, había dado alguna muestra de carácter, alguna muestra de fútbol, había llegado a incomodar a un equipo como Racing, que no está viviendo su mejor momento, pero que por lo menos tiene futbolistas de renombre, y hoy finalmente se encontró con un primer tiempo al que después de tantos partidos lo podemos aprobar. A Boca creo que no lo aprobábamos un tiempo desde el Mundial de Clubes, cuando lo analizamos contra el Bayern Múnich. Hoy creo que a Boca lo podemos volver a aprobar por el primer tiempo que jugó. Ahora, hay muchas cosas para destacar negativas, porque hablamos de que para mí el doble 5 es es el que tiene que ser, porque si tanto se había hablado de que Paredes tiene que jugar un poquito más libre, tiene que hacerlo, pero tiene que hacerlo con un jugador como Bataglia de 5, como un futbolista que sea posicional y recuperador, que con su posición sea que le permita a Paredes jugar algunos metros más adelante y no Paredes puntualmente jugando como un enganche. Yo creo que es cierto que los últimos años de la carrera de Paredes y hasta en su mejor versión de futbolista ha jugado como un 5 de primer pase sacando la pelota, como en la selección argentina, como lo vemos y lo analizamos en la selección argentina. Ahora, hay una gran diferencia de Paredes en la selección argentina, y es que Paredes es el primer pase de McAllister o de Enzo Fernández, y en Boca Paredes es el primer pase, a veces, de nadie. Entonces, es lógico que Paredes intente jugar algunos pasos más adelante, algunos metros más adelante, para ser un futbolista que tenga más determinación, que tenga más importancia en el juego ofensivo de Boca, pero debe hacerlo no jugando como un enganche propio, porque me parece que sería desperdiciar el gran pie que tiene Paredes. Y si Boca es un equipo al que le cuesta llegar a incomodar a los rivales y le cuesta llegar a pisar el área, si ponemos a Paredes más adelante, no hay manera de que nadie llegue justamente a acercarle la pelota a Paredes. Entonces Paredes jugando como un 5, como lo hace Bataglia, me parece que tendría otra libertad, y creo que es lo que le vimos hoy, que Paredes fue, creo, de los mejores jugadores del primer tiempo. Creo que el doble 5 con Bataglia puede llegar a beneficiar mucho a Boca, que lo mejor de Bataglia, lo vuelvo a repetir, lo vimos como número 5. Basta de poner a Bataglia como central, porque realmente parece ser una posición que no lo beneficia en lo absoluto. Más si vamos a la dupla de centrales que jugó hoy, yo creo que Di Lolo y Pellegrino, cada vez que les toca jugar, aprueban en Boca. Cada vez que le toca a Di Lolo termina dando la sensación de que es un defensor que puede ser correcto y que puede jugar
En líneas generales, todos los partidos entre los 6 y los 7 puntos. El mismo caso con Pellegrino, que sigue siendo un futbolista que se equivoca poco, que hoy volvió a salvar a Boca sacando esa pelota en la línea y que termina siendo al fin y al cabo, creo hoy, el defensor más sólido que tiene Boca. Obviamente la lesión de Ayrton Costa sigue estando presente y el desgarro más largo quizás de la historia del fútbol, pero también hay cosas para destacar que no pueden seguir sucediendo en el 11 de Boca. Por ejemplo, Carlos Palacios. Carlos Palacios no cumple hoy ninguna función en el 11 titular de Boca. Con pelota no es un enlace, con pelota no es un extremo, con pelota en los pies no es un futbolista desequilibrante, es un futbolista que juega un ritmo bajo, que toma las decisiones tarde, que le cuesta cambiar el ritmo, que tampoco es que tiene una técnica una técnica que te termine obligándolo a poner, porque cuando hablamos de jugadores como por ejemplo Juanfer Quintero, que es un futbolista que sabemos que es de trote más lento, de trote más cansino, de momentos del partido, que puede aparecer en algunas pelotas sí y en otras no, que puede tener menos marca. Ahora hablamos de un futbolista que también tiene una técnica que pocos futbolistas tienen en el fútbol argentino. Carlos Palacios no es ese jugador y juega como si fuese un Juanfer Quintero. Ese es el gran problema que tiene Boca a la mitad de la cancha y por lo cual siempre termina teniendo casi siempre, no vamos a decir siempre, inferioridad numérica, porque pone un Palacios a jugar como volante, que no termina pesando en la marca, no termina pesando en la presión, no termina pesando en la tenencia, no termina pesando en el cambio de ritmo, no enlaza a los volantes y a los delanteros, entonces no termina surtiendo efectos un Palacios, cuando sí, por ejemplo, lo termina haciendo Aguirre jugando como un extremo. ¿No sería mejor quitarlo a Palacios y que reaparezca Zenón en el equipo, por ejemplo, que reaparezca Velasco como titular, mismo que aparezca el Changuito Ceballos a jugar como un extremo y Boca ponga finalmente dos extremos? Son las preguntas que yo me hago y son las preguntas que creo Russo esta semana deberá responderse para volver a jugar en la Bombonera la semana que viene contra Banfield. Y la otra cosa que en Boca no va más es el doble 9. Pero yo ya me cansé de decírselos, porque se lo dije a la cancha de Huracán, se lo dije a la cancha de Boca el otro día y realmente el doble 9 a Boca no le aporta absolutamente nada. Que decidan un 9, si es Cavani, es Cavani, si es Merentiel, es Merentiel, si es Jiménez, que hoy entró bien en el segundo tiempo, pero ya me quiero meter en los cambios porque hay cosas para hablar de los cambios. Boca tiene que elegir un subdelantero y jugar con un solo 9. Elegirá si quiere poner un extremo más o si quiere poner un volante más. Pero no, el doble 9 no va más. Porque termina incomodando a Merentiel, porque Cavani ya no tiene prácticamente nada positivo para aportarle a este Boca, ni siquiera en la presión. Es cierto que Cavani es un futbolista que corre, que puede ayudar en la presión, pero Boca con la presión descoordinada que tiene, realmente no termina aportando prácticamente nada positivo. Y en el segundo tiempo es donde me quiero meter, porque les hablaba de los cambios, me llamaron la atención los cambios, pero para hablarle de los cambios tenemos que analizar la manera en la que salió a jugar el segundo tiempo Boca. ¿Por qué Boca se había jugado un buen primer tiempo? ¿Por qué Boca se había encontrado con el resultado? Y esto es otra de las cosas que analizamos en este canal en más de una oportunidad. ¿Por qué los goles a Boca? ¿Por qué los buenos resultados a Boca no le sirven como si fuesen un envión anímico? Boca salió a jugar el segundo tiempo cuidando el resultado y olvidándose por completo de la pelota. Se metió contra su arco, entregó la pelota, puso a marcar a Merentiel y a Cavani como si fuesen volantes centrales, lo retrasó a Aguirre, se olvidó por completo del arco rival y terminó metiéndose dentro de su propio arco y obviamente sufriendo. Al fin y al cabo Boca termina siendo un equipo que invita a los equipos rivales a soltarle los laterales, a manejarle la pelota, a llenarle los espacios, a llenarle el área de centros, pero no es una virtud del rival. Es una invitación del propio Boca. Si vos te terminás metiendo prácticamente encima de Marquezín, es lógico que el equipo rival diga, bueno muchachos, soltemos los laterales y vamos a buscar el empate. Más un equipo como Independiente Rivadavia, como local, con su gente, que sabemos que tiene algunas cosas positivas, que nada, para tirar los centros y para encontrar el gol por dentro. Pero al fin y al cabo, Boca termina haciendo los cambios, entendiendo que Boca ya había decidido defenderse, que Boca ya había decidido ir a buscar de contragolpe. Termina haciendo cambios realmente inexplicables. Porque termina poniendo a Jiménez a jugar como doble 9 con Cavani y termina sacando a Aguirre en un momento en el que justamente había decidido jugar con el espacio que le dejaba dejar venir a Independiente Rivadavia y jugar de contragolpe. Los cambios fueron rarísimos. Después terminan surtiendo efectos porque obviamente Ceballos se termina encontrando muy bien con el gol y esto es algo fundamental a destacar porque Boca debe recuperar a los futbolistas que hoy hicieron goles. Ceballos se encontró con el gol y creo que tiene que ser un puntapié inicial para intentar por lo menos recuperar a Ceballos. Yo la verdad les voy a ser sinceros, yo pensé que Ceballos ya estaba vendido.
Yo realmente pensé que hace un par de semanas Ceballos ya estaba vendido y que había entrado en los últimos partidos como para hacer una especie de despedida, porque sabemos que Ceballos es hincha de Boca, porque se fue Bueno, si no se va a ir Ceballos, me parece que es uno de los grandes jugadores a recuperar que tiene Boca en el plantel, y el otro obviamente es Velasco. Velasco para mí hoy tendría que haber sido titular porque venía levantada en los últimos partidos y lo habíamos destacado más que nada en los análisis que hicimos contra Huracán y que hicimos contra Racing. Velasco era un jugador al que Boca lo terminaba quemando posicionalmente, pero si vamos a sus participaciones puntuales del partido, era un jugador que venía levantada, venía jugando un poco mejor. Y hoy se termina en contrato con el gol, se termina emocionando, termina llorando, creo que termina comprando a más de un hincha de Boca. Y creo que Boca también necesita jugadores que griten los goles como hoy los gritaron Ceballos, como hoy lo gritó Velasco con la emoción y que hoy lo gritó también Paredes, por más que no haya sido el gol de él. Eso es lo que creo que necesita el hincha, de volver a sentirse un poquito representado, que es lo primero que dijimos en el análisis, que pueden verlo en este canal, claro está, en el partido contra el Benfica. El hincha de Boca viene a necesitar que el jugador lo represente, que el equipo lo represente. Y después de tantos partidos de no sentirse para nada representado, hoy creo que con los gritos de goles, el hincha volvió a sentir un pequeño cariño por parte de los jugadores y por parte de este plantel. Creo que no me olvido de nada, más allá de decir que Boca termina cortando una racha importantísima que Boca necesitaba cortar de cuajo esta mala racha y a partir de ahora volver a arrancar, pero sigue teniendo muchas dudas, sigue teniendo momentos de realmente preocupante nivel futbolístico y que al fin y al cabo termina siendo un equipo que no termina dominando del todo a nadie, porque en el segundo tiempo quizás las cosas estaban dadas más que nunca desde que arrancó el campeonato para que Boca salga a dominar a Independiente Rivadavia y por el contrario se terminó dejando dominar por el equipo mendocino. Me gustaría saber qué pasa con Russo de acá en más, si Russo extiende su ciclo, si Russo le siguen quedando pocas balas en el cartucho. Me gustaría, ahora sí, hablar del partido con Banfield, en el que creo que Boca no puede seguir cometiendo los mismos errores de poner un doble 9, de poner un Palacios que por lo que explicamos no termina aportándole nada al mediocampo de Boca, tiene que empezar a poner de vuelta a Velasco como titular, recuperar a Ceballos y no cometer los mismos errores de las cosas que sabemos que no terminan funcionando y lo venimos diciendo y analizando en los últimos partidos de Boca en este canal. Lo último que quiero decir antes de irme, gran ingreso de Williams Alarcón. Calladito, es un futbolista que por características sería uno de los que creo puede ingresar en un mediocampo en caso de que Russo elija jugar con dos extremos en un mediocampo conformado por tres volantes, con un Bataglia como interno, con un Paredes un poco más suelto y con un Williams Alarcón quizás tirado a la derecha, jugando como una especie de número 8 con el buen pie que sabemos que tiene el chileno. Creo que podría ser el jugador a recuperar y que podría empezar a meterse en el 11 titular si es que no rota o no lo termina siendo Milton Delgado, que sabemos y volvemos a repetir, de lo más positivo que ha tenido Boca en el 2025 es el chico surgido de las inferiores. Señores, Boca cortó la racha de una vez por todas, pudo cortar de cuajo la racha más larga de su historia sin ganar y le ganó y goleó a Independiente Rivadavia en Mendoza. 3 para Boca, 0 para la lepra mendocina. Señores, muchas gracias por ver y por acompañar en un día de doble análisis. Tuvimos River hace un rato, pueden verlo. Hoy acá Boca le ganó a Independiente Rivadavia, ya piensa en Banfield y cortó por fin una racha negativa. Señores, muchas gracias por acompañar y nos vemos en próximos videos.